Hola, otra vez con ustedes para compartir una charla más sobre temas que tienen que ver con el discipulado. Cómo enfrentar estos tiempos de crisis en los que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar un poco sobre este tema. Leí una nota donde se citaba a Albert Einstein, quien dijo que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y para nadie es un secreto que la palabra más escuchada en este tiempo es crisis. Estamos viviendo una crisis por la pandemia, una crisis en el trabajo, una crisis financiera, se ve y se proyecta una crisis económica, y la palabra crisis quiere decir cambio. O sea que estamos viviendo tiempos de cambio. Después de esta pandemia se van a ver grandes cambios, no solamente en la sociedad, sino también en la tarea de la iglesia. Constantemente los medios escritos, televisivos, nos bombardean con esta palabra crisis. Crisis alimentaria, crisis inmobiliaria, crisis ambiental. Y el asunto es que las crisis no terminan allí, sino que también las crisis entran dentro de los hogares. Y entonces estamos viendo ahora también crisis familiares, divorcios, agresiones, familias disfuncionales, rebeliones de los hijos, infidelidades y otros tantos problemas. La Biblia nos relata que hubo un tiempo de gran crisis que vivió el pueblo de Dios cuando estaba en Egipto. Está relatado en el capítulo 2 del libro de Éxodo. Resulta que el rey de Egipto había ordenado la muerte de todos los niños israelitas. El pueblo crecía tanto que el rey ordenó que murieran todos los niños que nacieran, que las parteras mataran a todos los niños que nacían. Y esta medida produjo, como se podrán imaginar, temor, miedo y ansiedad en todos los padres. Pero la Biblia nos relata que hubo dos padres en especial, un padre y una madre, que reaccionaron de otra manera ante esta crisis. Ellos vieron que había una oportunidad y no tuvieron miedo. Está citado también en Hebreos, en la galería de los hombres y mujeres de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 23 dice: por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso, y no tuvieron miedo del edicto del rey. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso, un niño especial, y no tuvieron miedo. Y la pregunta obvia es, ¿por qué no tuvieron miedo si todos tuvieron? Dice la palabra, porque ellos confiaban en Dios. Y es probable que muchos de los que están viendo y escuchando estas charlas estén atravesando también por una crisis. Estén con miedo, pensando cómo salir de este problema. O pensando tal vez cómo me metí en este asunto, cómo voy a salir de este problema. ¿Qué podemos aprender de los padres de Moisés? Ellos confiaron en Dios, y aunque habían escuchado muchas veces voces de miedo, ellos se llenaron de fe y salvaron a Moisés. ¿Y sabés lo que el miedo y la fe tienen en común? Un futuro que todavía no ha llegado. El miedo cree en un futuro negativo y la fe cree en un futuro positivo. Ambos, tanto el miedo como la fe, creen en algo que todavía no ha sucedido. Por lo tanto, me pregunto, y te invito a que te preguntes, ¿por qué no elegir creer en un futuro positivo? ¿Por qué dejar que el miedo sabotee nuestra alegría y el éxito que Dios tiene preparado para nosotros?
Y yo creo que durante estos tiempos difíciles tenemos que elegir entre dos caminos: el camino positivo o el camino negativo. Y nuestra vida no puede estar en los dos caminos al mismo tiempo. Así que tenemos que hacer una elección. Y esa elección determinará nuestra convicción sobre el futuro. O sea que tu elección va a determinar tu futuro. La voz que salga de tu boca puede llevarte al fracaso o al éxito. Hay una historia que leí hace mucho tiempo de un hombre que vivía al costado de una ruta muy transitada. Y él sacaba todos los días una parrilla ahí al costado de la ruta y vendía choripanes. Este hombre no escuchaba la radio, no veía televisión, menos leía los periódicos. Solo se preocupaba por la divulgación de su negocio. Él ponía carteles en la ruta, como los vemos a veces a 100 metros, se vende tal cosa, tal otra. Él había puesto carteles de venta de choripanes. Y el negocio le iba muy bien, no solamente la gente que transitaba por la ruta, sino la gente del pueblo. Venían a comprar porque él tenía un excelente pan que hacía su esposa y compraba chorizos de muy buena calidad. Las ventas fueron aumentando y empezó a prosperar de tal manera que ya se compró, en vez de una parrilla, un carrito de esos como los que se ven en Estados Unidos, donde él vendía ya. El negocio fue tan próspero, que sus choripanes eran los mejores de la región. Se difundió la fama. Todo el mundo sabía que ahí se comían los mejores choripanes. Su situación económica fue tan buena que pudo ganar el suficiente dinero como para enviar a su único hijo a una gran ciudad para que estudiara economía. Lo mandó a la mejor universidad que había en el país. Finalmente, pasados algunos años, su hijo, ya graduado con honores, volvió a su casa y notó que el papá continuaba con la misma vida de siempre. Y conversó con él. Papá, usted no escucha radio, usted no ve televisión, usted no lee los periódicos, usted ni sabe nada de internet, pero no se ha enterado que hay una gran crisis en el mundo. Y la situación de nuestro país es crítica. El que no haga cambios en su vida va a quebrar. Después de escuchar estas consideraciones de su hijo, el padre pensó: mi hijo es economista, se graduó con honores, lee periódicos, ve televisión, se conecta a internet, entonces solo él puede tener la razón. Y entonces, con miedo de la crisis, este hombre buscó un pan de inferior calidad y comenzó a comprar chorizos más baratos. Y para economizar, dejó de hacer sus carteles donde publicitaba lo que él vendía. Abatido por la noticia de la crisis, ya no ofrecía sus productos en voz alta. Y con todas esas preocupaciones, las ventas comenzaron a caer. Y fueron cayendo y cayendo hasta llegar a niveles insostenibles, hasta que el negocio de choripanes, que antes generaba recursos hasta para que el hijo estudiara economía en la mejor universidad, ahora ese negocio quebró. Entonces el padre, muy triste, se dirigió a su hijo con estas palabras: hijo mío, tenías razón, estamos en medio de una gran crisis. Y le comentó también orgulloso a sus amigos: bendita sea la hora en que envié a mi hijo a estudiar economía. Él me avisó de la crisis. Si no hubiera sido por él, quién sabe lo que me hubiera pasado. Y podemos ver que nuestras elecciones determinarán nuestro destino, nuestro éxito o nuestro fracaso. Dejarnos llevar por las palabras, en vez de confiar en la palabra de Dios, puede hacernos tomar por el camino que nos lleva al fracaso. Este hombre decidió comportarse con un espíritu negativo, recesivo, conformista, y perdió. En temporada de crisis no hay que dejarse vencer por el miedo. Hay que ser creativos
como fueron los padres de Moisés, que se prepararon y lo llevaron hasta ser el príncipe de Egipto. Por eso, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que estás escuchando, no llenes tu mente de pensamientos negativos. No te autolimites. No caigas en pánico. Llénate de fe y de esperanza. Porque si pensás que tus problemas tienen solución, estás en lo cierto. Pero si pensás que no tienen solución, también estás en lo cierto. Es tiempo de levantarte como David para vencer al gigante Goliat. Ese gigante que se levanta contra tu vida, en contra de tu matrimonio, de tu finanza, de tus negocios, o cualquier otro gigante que te produzca crisis. Es tiempo de confiar en Dios. Él es el único que puede darte la victoria. No te dejes llevar por las crisis, porque no durarán para siempre. Ellas son las oportunidades para aprender y para crecer. Y hoy es el mejor día para desarrollar tu imaginación, tu creatividad ante las crisis. Y yo te invito a que comiences a ver y a escuchar las oportunidades que se presentan. Dios tiene grandes cosas para vos, pero sos vos quien elegís seguir en el desierto o entrar en la tierra prometida. Vas a seguir escuchando palabras negativas, palabras de terror, pero está en vos creerle a esas noticias que todavía no llegaron o creerle a la palabra de Dios, quien dijo que nada te faltará y que Él estará con vos todos los días de tu vida hasta el fin de los tiempos. Creo que en estos tiempos de crisis tenemos la oportunidad para crecer, para desarrollar la mente, para que el Espíritu Santo nos guíe a tomar la mejor decisión. Es tiempo, me he enterado de muchos hermanos que han comenzado nuevos emprendimientos y aún en medio de la crisis les está yendo bien. ¿Por qué no sucederá con vos también? De manera que no te dejes llevar por el temor. Acordate lo que dijimos al principio. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Aquel hijo que había ido a la universidad trajo noticias tan terribles para su padre que su padre tomó esas noticias como si fueran ciertas en su vida y eso lo llevó al fracaso. Recordá que el miedo y la fe tienen en común un futuro que todavía no ha llegado. Y la fe en el Señor te lleva a un futuro dichoso, maravilloso, porque Él tiene buenos planes para nosotros. Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Por eso confía en el Señor y aún en medio de la crisis, orá para que el Espíritu Santo te revele qué camino debes tomar. Y lanzate al desafío de que los cambios a los que te está motivando esta crisis te lleve a lugares de éxito. Y deja de lado los temores, porque el perfecto amor, dice la palabra, echa fuera todo temor. Espero que recibas esta palabra y que en este tiempo de crisis seas motivado a salir adelante, a confiar en Dios, como lo hicieron los padres de Moisés, y a ver, cuando termine la crisis, el éxito en tu vida y en tu familia. Que así sea. Mañana, si Dios lo permite, trataremos otro tema de interés. Dios te bendice.